poder... Oh, ok, ya están grabando. Perfecto. Este es un tema súper importante porque nos va a permitir poder revisar este concepto que se va a ir afectando a través del tiempo en nuestros pacientes, cómo se va a ir van a ir perdiendo esa capacidad de realizar las diversas actividades y lo vamos a revisar ahora y cómo nosotros podemos ayudarlos a que mantengan ciertas actividades mediante la actividad física, pero que la actividad física de por sí muchas veces puede resultar algo monótono o de repente algo aburrido o quizás nuestro familiar, nuestro paciente, pues no está muy acostumbrado a realizar algún tipo de ejercicio o actividad física y lo que voy a presentarles ahora es cómo nosotros podemos combinar algunas actividades para que sea mucho más entretenido para nuestro paciente o familiar. Entonces, vamos a comenzar comentando, ¿no? Lo que corresponde al concepto de funcionalidad, que va a ser la capacidad de una persona para desarrollar sus actividades, pero de manera independiente, es decir, por sí mismo. Es importante que cuando nosotros nos referimos a funcionalidad, estamos hablando de las actividades a nivel individual, a nivel familiar, a nivel ocupacional, en las diversas actividades y el entorno social. Y como ustedes pueden ver en la imagen a mano izquierda, conforme pasan los años, pues estas actividades que son más complejas, ¿no? Se van a ir perdiendo progresivamente, ¿no? Como por ejemplo, acá ven ustedes en la parte superior, mantener citas, hacer citas, uso adecuado de un teléfono, conseguir una comida y conforme va pasando el tiempo, pues ya requiere compañía para poder desplazarse a un lugar o tiene dificultad para utilizar el electrodoméstico, encontrar algunas pertenencias, hasta llegar finalmente a las actividades más simples, más básicas. Como podemos ver ya aquí en esta imagen del lado derecho, que estas actividades podemos dividirlas en tres grandes grupos. En las avanzadas, que son, como vamos a ver algunos ejemplos, las instrumentales y las básicas. Y dentro de las básicas, pues está lo que corresponde al aseo, al vestido, a la alimentación, al transporte, en lo que corresponde al movilizarse por sí mismo el paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, si bien es cierto, no hay marcha atrás, cuando tenemos la enfermedad, esto va a ir progresando, muchos de ellos pueden recibir alguna medicación que va a ayudar a retardar este progreso de enfermedad, pero ¿cómo nosotros podemos ayudar a mantener esa funcionalidad y la relación que tiene con la actividad física? La importancia de mantener la actividad física y cómo nosotros podemos hacer entretenida la actividad física, ¿ok? Entonces, vamos a mostrar algunos ejemplos de, por ejemplo, las actividades avanzadas de la vida diaria, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, para poder programar, planificar un viaje, como está acá el ejemplo, ¿no? ¿Qué nos lleva a eso? Necesitamos primero planificar dónde vamos a ir, luego ver para poder comprar los pasajes, si vamos a salir del país o requerimos, por ejemplo, algunos permisos que vamos a llevar, ver un alojamiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos aquí, dice, sus pasaportes están vencidos y ustedes no cuentan con visa. Entonces, ven ustedes, en este ejemplo, esta señora probablemente, o este caballero, ¿no? Era quien se encargaba de realizar estas actividades y ha ido perdiendo esta capacidad de actividades avanzadas. O esta otra señora, por ejemplo, que está a cargo de la secretaría de una iglesia, ¿no? Donde varios grupos de niños pues realizan la primera comunión y ya no tienen la capacidad para organizar, por ejemplo, estas actividades. Aquí tienen ustedes dos ejemplos muy marcados de las actividades avanzadas de la vida diaria. Luego tenemos las actividades instrumentales propiamente dichas, ¿no? Como las más comunes, las actividades de organización de casa. De repente, cuando no realizan el adecuado uso, por ejemplo, de algunos implementos de limpieza, ¿no? Como el ejemplo aquí.
mamá está mezclando una aspiradora, ya no puede utilizar el electrodoméstico, pero lo está mezclando con un balde de agua. Si va a utilizar la aspiradora, no tendría por qué utilizar un balde de agua para trapear, por ejemplo. O esta otra señora que está guardando o quiere guardar la basura en el refrigerador, ¿no? O, por ejemplo, las actividades de limpieza o de organización doméstica también, ¿no? Esta señora, por ejemplo, era una experta cocinera, ¿no? Y está con su hija y la hija le dice, vamos a cocinar hoy día, vamos a hacer arroz con pollo. Y ella dice, ya, yo hago la lista. Pero la hija le dijo arroz con pollo. Entonces ella hizo su lista donde solamente, como ven ahí, dice arroz y pollo. Y todos los demás otros elementos. Por ejemplo, el ají, el culantro, las verduras, qué sé yo. Entonces se pierde esa capacidad. O esta otra señora en la cual pues no calcula adecuadamente los tiempos de cocción, ¿no? Y lo que está preparando se rebalsa o se quema o se olvida, ¿no? Y empieza a pensar o decir, ¿qué está sucediendo? O sea, no reconoce que obviamente aquí hay un problema por parte de ella cognitivamente, sino piensa, ¿no? De repente que ya no se hacen pues las ollas de muy buena calidad. O, por ejemplo, otro ejemplo de actividades instrumentales tenemos el manejo de medicación, que muchas veces los hijos pues les dejan, ¿no? La medicación a los padres, ¿no? No necesariamente por problemas cognitivos, pueden presentar otras enfermedades concomitantes y dejan muchas veces inclusive en los pastilleros, pero se dan cuenta que los pastilleros están íntegros, ¿no? Y obviamente ahí es donde observan que aquí está sucediendo algo. O, por ejemplo, realizan los pagos de los diferentes servicios de casa y se dan cuenta justo cuando se está por vencer estos pagos, ¿no? Y el adulto mayor pues no reconoce que aquí hay un problema de confusión o olvido y como dice el ejemplo, uy, utilicé el dinero de repente en otra cosa. Aquí tenemos otros ejemplos de afección de actividades de la vida diaria instrumental, como lo que corresponde al transporte, ¿no? Antes, el adulto mayor puede movilizarse sin ningún problema en un transporte público o en un taxi, pero puede haber momentos de desorientación y esto puede en el futuro llevar a que pueda perderse. O, por ejemplo, no tener la capacidad de poder acudir al cajero, colocar la tarjeta, marcar la clave, marcar la cantidad de dinero que desea retirar, ¿no? Y luego, pues, retirar el dinero y la tarjeta. O en habilidades sociales, en recursos comunitarios, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, a hacer compras, ¿no? Y sí se comunica, pero no tiene esa capacidad, pues, de programar y de poder dirigirse a las otras personas para poder hacer adecuadamente sus compras, como por ejemplo esta señora que no compra todos los ingredientes para preparar una comida, o este otro señor, por ejemplo, que compra repetidamente el diario o alguna revista que él lee o que leen en la familia. Y finalmente, como les mostré en la primera diapositiva, ya las actividades básicas, como son el vestido, la alimentación, el aseo, la deambulación o el transporte, ¿no? Y no hay esa capacidad para poder discriminar, por ejemplo, lo que es el cepillado de dientes o qué es el vestido adecuadamente o cómo debe, por ejemplo, la persona poder cambiarse y acostarse adecuadamente con una pijama para dormir. Este es el proceso, más o menos cómo se van perdiendo la funcionalidad mediante este tipo de actividades en el paciente con demencia. Pero es muy importante también tener en consideración que un adulto mayor sin ningún problema cognitivo, a partir de determinada edad, va a perder la capacidad de reacción, va a perder la capacidad de poder valerse por sí mismo, los movimientos van a ser mucho más lentos, va a tener mayor dificultad. Estamos hablando de un adulto sin ningún problema cognitivo. Imaginémonos que aparte hubiera un problema cognitivo, pues definitivamente tenemos que tener este concepto muy, muy en cuenta. Por lo tanto, es muy importante que nosotros ayudemos a nuestro adulto mayor con demencia o sin demencia y mucho más con demencia
a mantener su funcionalidad, su independencia para poder realizar sus diferentes actividades. En estos casos, centrémonos en las actividades básicas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ayudándolos a mantener su equilibrio, su coordinación para caminar, ayudarlos a mantener en la capacidad o la fuerza muscular para poder, por ejemplo, caminar, vestirse, para poder realizar las diversas actividades. Y es aquí donde entra a tallar lo que es la actividad física o el ejercicio, ¿no? Esto es sumamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta, pero ¿cómo vamos a introducirlo dentro de la rutina o de las actividades de nuestro adulto mayor o de nuestro paciente? Porque es muy frecuente que ellos no tengan la costumbre o el conocimiento o sea parte de en algún momento de su vida de haber relacionado, haber realizado, perdón, algún tipo de actividad física, algún ejercicio. Entonces, muchas veces lo que no hacemos, no conocemos, pues no nos llama la atención o nos resulta complicado o no nos puede agradar. Pero aquí es importante cómo nosotros lo vamos a introducir en su día a día de nuestro adulto mayor, de nuestro paciente. Es por eso que es muy importante que nosotros progresivamente vayamos incorporando diferentes actividades que nos van a ayudar a que mantenga su masa muscular, a que pueda mantenerse erguido, a que se mantenga para poder caminar, para evitar caídas, ¿no? Y mucho más, como les digo, si hay un problema cognitivo, en este caso, como nuestros pacientes con demencia. ¿Cuánto tiempo debemos trabajarlo? Esto debe ser progresivamente, mucho más si nuestro adulto mayor nunca ha realizado algún tipo de ejercicio. En el caso de muchos pacientes pueden decir, o el caso de las pacientes mujeres, por ejemplo, es muy común que nos digan, pero siempre he realizado actividad, siempre hacía cosas en la casa, siempre iba de un lugar a otro, cuidaba a los nietos, iba, venía, hacía compras, se moviliza todo el día. Pero eso no podemos considerarlo como ejercicio. Ejercicio es la actividad física que se realiza a un mismo ritmo, a una misma cadencia, en un momento determinado. No es lo mismo que si, por ejemplo, yo voy a realizar un ejercicio de tipo aeróbico, hablemos, por ejemplo, de caminata o de baile, ¿ok? Que yo realice diferentes caminatas durante el día porque tengo que ir a entregar mercadería, tengo que caminar hacia el centro donde veo los pacientes o tengo que regresar a recoger, por ejemplo, a mis nietos del colegio o qué sé yo. Esas actividades no se consideran como ejercicio. Entonces tenemos que introducirlas progresivamente. ¿Cuántas veces a la semana y cuánto tiempo? Eso va a depender. Podemos trabajar en pequeños tiempos, 5, 10 minutos inicialmente, progresivamente, hasta de repente llegar a unos 30 minutos por día, ideal si llegamos a 40 minutos. O podemos también dividir las actividades durante el día y cada día realizar una actividad diferente para que sea algo nuevo para nuestro paciente. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para empezar todas estas actividades, sobre todo en casa? ¿No? Porque muchas veces es complicado llevar a mi paciente a algún lugar donde pueda hacer estas actividades porque de repente no puede sentirse cómodo por un tema de distancia o por simple hecho de que no puedo retirarme de casa por otras actividades que tengo. Pues nosotros podemos iniciar este tipo de actividades con algunos materiales muy sencillos que inclusive podríamos tener en casa. Vamos a requerir el uso de unas pesas o de unas mancuernas que nos van a ayudar para poder mantener la musculatura tanto de los miembros superiores, inferiores y de tronco.
vamos a necesitar una pelota simple, esas pelotas que utilizan para los niños, que las podemos comprar en los supermercados, esas minibol que son súper económicas, 7 soles, 9 soles, y unas bandas elásticas que tampoco son muy caras, que podemos conseguir juegos de 3 bandas, por ejemplo, entre 25 o 30 soles, y que nos van a servir para muchas actividades. En el caso de pesas o mancuernas, si no podemos adquirirlas, y lo ideal, si nunca nuestro paciente ha realizado algún tipo de actividad, podemos empezar con un peso de 1 kilo, por ejemplo, e ir progresivamente aumentando. ¿Cómo podemos hacerlas? Como ustedes ven aquí en las imágenes, podemos utilizar las botellitas, por ejemplo, de las gaseosas, ¿no? Y podemos colocarle arroz, lenteja, trigo, cualquier cosa, no, una menestra, más o menos, obviamente calculando el peso que va a tener e ir aumentando el peso progresivamente. El uso de las bandas elásticas ayuda muchísimo, ya sea con bandas elásticas cerradas o bandas elásticas largas o abiertas. Y quiero que ustedes vean, por ejemplo, aquí los diferentes ejercicios que pueden realizarse tanto de pie, tanto en silla, con las diferentes bandas elásticas. Obviamente, esto tiene que realizarse de una manera progresiva. Puede ser que tenga un paciente que ya tenga mucha dificultad, por ejemplo, para caminar y puede realizar algunos ejercicios en silla, como vamos a mostrarles aquí. Y aquí es donde ya entra esta parte de la actividad lúdica, cómo vamos a realizar estos ejercicios. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros un paciente que tenga dificultad de movilizarse, ¿no? O podemos empezar, si no realiza actividad física sentado, por ejemplo, con una pelota, ¿ok? Vean ustedes, ¿no? Es simple, podemos empezar con movimientos, estiramiento de piernas, ¿no? Estiramiento de talones, movimiento de la pelota, ¿ok? Con la planta de los pies, o podemos iniciar con movimientos alrededor de la pelota. Ok, pero si yo, por ejemplo, presento esto o indico estos ejercicios y si nunca mi paciente los ha realizado, es probable que me diga que no quiera o pueda ser aburrido. Es por eso que podemos aquí entrar a trabajar con algunas actividades lúdicas, como por ejemplo estimular algunos recuerdos con ellos. Podemos intercalar este tipo de ejercicios, por ejemplo, con la evocación de nombres de familiares, de nombres de hermanos, de sobrinos, de nietos, o podemos empezar a solicitar, como ven ustedes acá, por ejemplo, departamentos o regiones del país. Y para hacerlo quizás un poco más entretenido, ustedes pueden ir diciendo uno y su paciente otro. O de repente regiones del país que pueda conocer o que le gustaría conocer, ¿no? Um, Hay múltiples opciones, ¿ok? Permítanme. O por ejemplo, vean ustedes, aquí tienen otro tipo de ejercicio, ¿no? Sentado también con pelota, ¿no? Fortaleciendo los miembros inferiores, sujetando la pelota entre las piernas. O también fortaleciendo la parte de tronco, como van a ver ustedes, para mejorar la incorporación de la silla, mejorando la fuerza en cuádriceps y en glúteos, que son necesarios para impulsarnos para realizar las actividades. ¿Cómo podemos alternarlo para que sea entretenido para nuestros pacientes? Podemos ir evocando meses del año, o de repente países, o países que de repente le gustaría conocer, o animales. Vean ustedes, aquí tenemos también ejercicios sentados con bandas abiertas para fortalecer tronco, toda la parte posterior del tronco. Podemos hacer repeticiones, igual, seguimos evocando verduras,
colores, ritmos musicales, nombres de avenidas, nombres de repente de personajes de la historia. Miren la posición que obviamente se les debe indicar, ¿no? Y para trabajar el fortalecimiento de miembros inferiores con las bandas abiertas, ¿no? Ustedes van a ver cómo van a ir haciendo apertura de los miembros inferiores uno a uno para fortalecer la musculatura en miembros inferiores. Ujú. Aquí, por ejemplo, tenemos para trabajar miembros superiores. Y si nosotros alternamos con este tipo de actividades, pues definitivamente va a ser mucho más entretenido, mucho más llevadero para nuestro paciente. Aquí tienen, por ejemplo, otro ejercicio para fortalecimiento de miembros inferiores, evocando alternadamente ustedes con su paciente nombres de mujeres, nombres de varón, nombres de artistas, podemos hacer con nombres de película, como una especie de tutti frutti, que es algo que va a ser aceptado por ellos porque es una forma de entretenimiento de época, porque es un poco complicado que nosotros querramos introducir otro tipo de juegos o actividades para ellos. Vean ustedes, ¿no? Para ayudar a mantener lo que es el fortalecimiento de tronco, ¿no? Como vimos en los ejercicios en silla con pelota, para ayudar a la incorporación y mantener un equilibrio entre el tren anterior y el tren posterior de tronco para tener una buena postura, una buena deambulación. Vean ustedes aquí también diferentes formas de fortalecer aquí. ¿Cuántas repeticiones debemos realizar? Lo que pueda ir tolerando nuestro paciente, podemos ir realizando entre 6 a 8 repeticiones, tomar un breve descanso y podemos continuar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ciclos? Empezar con uno, pudiendo llegar a 3 y en repeticiones por ciclo podríamos llegar a 10, alternándolo con nombres de personajes de la historia, con nombres de canciones. O también podemos realizar ejercicios de pie con pelota con nuestro paciente y esto va a ayudar mucho a la coordinación y el equilibrio. Y aquí ya podríamos combinar con diferentes ritmos o tipos de música que obviamente sean adecuados para ellos. Podemos recurrir al pop, al cha-cha-cha, o a las baladas, o a los merengues, o al mambo. ¿Qué debemos buscar? Música a partir de los años 50, 60, 70, para que sea agradable para ellos. Vean ustedes que podemos caminar con una pelota o de repente no aplaudir y lanzarla arriba, sino simplemente iniciar lanzándola abajo, recibiéndola y avanzando o haciendo los botes como lo vemos aquí, ¿no? Y obviamente acompañado con música. Y al acompañarlo con música, no solamente podemos escucharlo, si es un ritmo musical agradable para nuestros pacientes, es probable que también se anime a cantarlo. Entonces, no estamos haciendo un ejercicio de tipo aislado, sino estamos involucrando varias funciones cognitivas y estamos no solamente fortaleciendo musculatura, mejorando equilibrio, sino también estamos estimulando cognitivamente a nuestro paciente. ¿No? Vean ustedes aquí,
podemos cantar, podemos contar, podemos hacerlo con tiempo, podemos hacer como unas pequeñas competencias con ellos, o de repente cuando ya hay un poquito más de práctica, iniciar a hacerlo con dos pelotas. Hay múltiples opciones que nosotros podemos trabajar con ellos. ¿No? Aquí ustedes, yo les estoy presentando los videos completos. Aquí están los links. Después de, como siempre, se les comparte el acceso a estas presentaciones, donde ustedes van a encontrar todas las secuencias de ejercicios de acuerdo a la condición de su paciente que puedan realizar. Recuerden que esto no es que lo vamos a realizar juntos todos los ejercicios o todo en un mismo día. Podemos, por ejemplo, trabajar lunes lo que corresponde a miembro superior, martes podemos trabajar un poco de espalda, miércoles podemos trabajar tronco incorporación, ¿no? Jueves podemos trabajar un poco de fortalecimiento de miembros inferiores. Viernes podemos trabajar con pelotas, sábado podemos hacer una actividad mixta y bueno, podemos tomar un día de descanso. Y así ir alternando y haciendo diferentes ejercicios. Como les comento, es muy importante empezar de menos a más. De repente, si esto es agradable, podemos dividir en dos secciones en el día o realizarlo solo o mañana o tarde, ir aumentando de 5 a 10 minutos, 15 minutos y así progresivamente que sea algo agradable para nuestro paciente. Aquí ustedes tienen los links de cada una de las sesiones de ejercicios que hemos presentado, estos pequeños extractos, para que vean ustedes que sí es posible poder realizarlos en casa y puedan ustedes revisarlos con calma e ir iniciando estos ejercicios con sus pacientes. Importantísimo el soporte o el apoyo grande que nos da la música, pero también tenemos que ver qué tipo de música puede agradar a nuestros pacientes. Aquí también les estoy dejando algunos links donde hay música que puede ser agradable para ellos, ustedes pueden revisarlo previamente, ¿no? O de repente pueden revisarlos con ellos también y generar una lista propia de algunas músicas que les guste. De repente una música mucho más movida, como de repente pues un merengue o un tipo mambo, sonora matancera, por ejemplo, para el trabajo con pelota. ¿No? Cuando hagan como estos pequeños cambios con una o dos pelotas, o de repente para algunos ejercicios con bandas elásticas, de repente pueden alternar, como les digo, en una especie de tutti frutti, o pueden mezclarla con música quizás un poco más lenta. Algunos quizás prefieran música en español, algunos música pop en inglés. Aquí les dejo varios links que ustedes pueden revisarlo, inclusive con sus pacientes, para hacer sus listas propias. Esto es súper importante, es de gran ayuda, nos ayuda a estimular cognitivamente, a mantenerlos activamente a nuestros pacientes, a preservar esa funcionalidad, esa independencia, y es simple y podemos hacerlo en casa, porque todo movimiento para nuestros pacientes es una ganancia enorme para ellos y pequeños cambios nos traerán grandes logros. Y lo importante es poder empezar ya y progresivamente ir aumentando los tiempos, ir aumentando las fuerzas para que puedan realizarlo como parte de su día a día o como una rutina a nuestros pacientes. Eso era lo que yo quería presentarles el día de hoy. Quedo atenta a sus consultas, a sus comentarios. Karina, perdón,
Kendall me pregunta, doctora, ¿qué pasa cuando el paciente ya no puede contar o decir nombres de frutas o estas cosas? Pues podemos trabajar de repente con música o de repente podemos trabajar con alguna señal de, por ejemplo, de recompensa o de agrado de haber realizado este ejercicio, ¿no? O, por ejemplo, si él logra realizarlo, entonces podemos decirle, ok, entonces tú realizas uno, yo aplaudo por cada uno de ellos. O de repente podemos, no lo sé, si hacemos quizás 4 o 5 repeticiones, hacer un alto, respirar y de repente pues brindarle un refresco, un poco de agua que le guste, un refresco que le guste, tratar de alternar, porque es súper importante lo que comenta Kendall, cada paciente es diferente, entonces ahí es donde entra nuestra capacidad de poder analizar qué es lo que podamos hacer con ellos, porque recuerden, siempre hay algo que hacer. Ujú. Poca capacidad visual, me pregunta. Sí, hay pacientes con poca capacidad visual. En todo caso, ahí lo que podemos hacer es potenciar el sentido del oído, ¿ok? Entonces, puede evocar algunas cosas o podemos hacerlo con música o podemos reconocer la música, ¿no? Si dicen que no tienen energía, es probable que nos digan eso. Es probable. Y es ahí donde nosotros podemos empezar 2, 3 minutitos con respiraciones o con pequeños estiramientos o con unas pequeñas pesitas o con las pelotas. Uno, dos, 3 ejercicios, pero ya lo hicimos. ¿Ok? ¿Qué pasa si el paciente tiene deterioro cognitivo y han tenido un cambio en su lugar de residencia? Solo trabajar que recuerda. Ahora, lo ideal es que el paciente tenga una rutina y se mantenga en un mismo lugar. Si tenemos muchos cambios de residencia, eso puede generar desorientación en nuestro paciente. El éxito del manejo de nuestro paciente es que tenga una rutina. La hora de tomar el desayuno, de asearse, cambiarse, tomar el desayuno, si vamos de repente a revisar, qué sé yo, alguna actividad cognitiva que pueda hacer, vamos a revisar fotos, o vamos a escuchar música, o podemos hacer un momento de ejercicio, luego hacemos un alto, tomamos una merienda, de repente ayudar en alguna actividad muy simple en casa, doblar de repente unos manteles, una servilleta, qué sé yo, dependiendo de cada cosa que le pudiera gustar al paciente, de ahí tomar sus alimentos o hacer una caminata, en fin, ¿no? Entonces, pero lo importante es una rutina. Solo trabajar lo que recuerda, sí, y al trabajar con lo que él recuerda, tratemos de analizar de todas esas cosas que recuerda, qué es lo que le hace sentir bien, ¿ok? Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando se trabaja con música, el poder ir tanteando qué música le hace bien o sea, hace que se sienta bien el paciente, porque probablemente, por ejemplo, puede ser un éxito de la época, pero para un paciente, por ejemplo, ¿no? Hablemos el caso de una paciente mujer. Puede ser que una canción, al escucharla, le recuerde cuando el esposo le pidió matrimonio y fue muy feliz. Y el mismo éxito musical, de repente a otra paciente le puede recordar cuando falleció un hermano. ¿Entiende? Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos analizando qué hace sentir bien a nuestro paciente y ir acomodando estas herramientas que nosotros podemos brindarle. Y si es un adulto mayor con migraña, lo que se pueda trabajar con él, no hay problema. Si dice que hace suficiente ejercicio con los quehaceres de la casa, eso es muy común.
Entonces nosotros tenemos que ahí explicar que hay diferentes tipos de ejercicio. Los quehaceres de la casa nos ayudan a mantener la movilidad de nuestro cuerpo, pero no nos ayuda a fortalecernos, ¿no? Entonces ahí es como nosotros debemos abordar eso. Es muy común que nuestros adultos mayores nos comenten esto. Ejemplo de ejercicios cuando está muy renegado, está teniendo ataque, camina muy lento. Bueno, aquí primero lo ideal es que se haga una evaluación inicial. Si ya lo han visto, le han dicho que ha tenido un ataque isquémico transitorio y que, bueno, obviamente está con un caminar muy lento, pues empezando progresivamente. Yo recomiendo a Patricia que revise cuidadosamente estos videos. Hay ejercicios que pueden realizarlos sentados, no tienen por qué realizar todos los ejercicios de pie. Y como decía la última diapositiva, todo movimiento es bueno. Entonces tenemos que ver la forma como iniciar el movimiento en nuestros pacientes. En el caso de pacientes con presión limitada en las manos, no hay problema. Lo que se pueda trabajar, lo que podamos trabajar, no hay problema. Empecemos con peso bajito. De repente, normalmente se empieza con 1 kilo. Probemos con medio kilo, llenemos una botellita con lo que equivalga a medio kilo, a ver cuánto puede soportar o puede ayudar al paciente. ¿Qué pasa si el paciente le cambiamos de lugar porque no alternamos con los hermanos cada mes? Nos dice Rosalía. Es lo que les comentaba, no es lo recomendable. No es recomendable porque eso genera ansiedad, desorientación al paciente. No es parte de la rutina, no ayuda a mantener su identidad. Yo sé que es complicado, pero si ustedes me preguntan qué tanto puede afectar bastante. De repente en estadios iniciales quizás no lo sintamos mucho, pero recordemos que la enfermedad avanza y en algún momento sí van a percibir eh, mayor desorientación, irritabilidad y van a decir, pero ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Esos cambios no son buenos para ellos. Dice, ah, cambios de carácter, muy renegón. Claro, cambios de carácter. Tienes que ir probando de repente qué es lo que le gustaría trabajar. De repente no quiere trabajar con pelota o de repente no con, por ejemplo, con bandas. Podrías trabajar con estos pequeñas varitas o pequeños palitos, ¿no? Antes se trabajaban con los palitos de madera, ahora puedes trabajar de repente con el palito de la escoba, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de ser un poquito creativos con eso, o sea, todo elemento sirve, ¿ok? Pacientes que están inmovilizados en cama, puedes trabajar ejercicios de respiración, puedes trabajar para poder movilizar y mantener rangos articulares, puedes ayudar para mejorar el control de tronco y tenga una buena posición sentado, ¿no? También hay ejercicios para eso. Para un paciente con demencia que camina lento, ¿qué ejercicios puede ser? ¿Qué ejercicios puede ser? Dice un señor, Gladys. Gladys, quedémonos con el término de demencia. Demencia senil es un término que no existe, ¿ok? Porque con eso estaríamos asumiendo que todas las personas adultas mayores van a terminar con demencia y no es así. ¿Ok? Entonces, quedémonos un paciente con demencia, mejor así, que camina lento. Obviamente, si tiene 91 años, va a caminar lento. Recuerdan que les comenté que llega un momento en nuestra vida, pongamos un límite, por ejemplo, 65 años, ¿no? Que nuestra capacidad de reacción va a ir disminuyendo, que, por ejemplo, nosotros en la planta de nuestros piececitos tenemos como unos receptores, tenemos como cuando unas antenitas de vinil que nos ayudan a poner bien nuestros piececitos y mantenernos derechitos y poder caminar. Esa capacidad de reconocer el piso y poder iniciar la marcha y caminar
esos receptores que tenemos en nuestra planta de nuestros piececitos, conforme pasan los años, van a ir disminuyendo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este adulto mayor de 91 años, que de por sí toda esa capacidad, toda esa musculatura ha ido disminuyendo, ese equilibrio, esa coordinación, por sí, por su propiedad ha ido disminuyendo. Y más aún, nunca ha hecho ejercicio, pues tengan la plena seguridad que va a caminar lento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a realizar ejercicios sentaditos en la silla. Podemos empezar con miembros superiores. Es importante que alternemos en cada ejercicio la respiración, ¿no? Luego ejercicios, como ustedes van a ver en los links que he compartido, para que puedan manejar lo que corresponde a la postura de tronco, ¿no? Para poder ayudar e incorporarse. Y luego sentadito también los ejercicios para ayudar a la incorporación, que para eso se necesita pues tener fuerza en la parte de los muslos y la parte de los glúteos, que son los músculos que nos van a dar el impulso para que nosotros podamos incorporarnos. ¿Mm? Ah, uy, pero me quedé por aquí. En un paciente de 85 años que no le gusta caminar y tiene problemas para mantener. Claro, habría que empezar con ejercicio sentado, pregunta Donny. Sí, es una buena opción. La rutina como hace el paciente todos los días, quiere ir a su pueblo, a su casa, cuando estamos ahí, quiere ir, dice a su casa, no se acostumbra en un mismo lugar, ¿qué hacer? Probablemente este paciente lo han traído de un lugar diferente o de repente por la misma enfermedad no reconoce su propio lugar y piensa que quiere ir a otro o recuerda el lugar donde vivía cuando era mucho más joven. ¿No? Eso habría que analizarlo. ¿Y qué hacer en ese caso? Pues no podemos decirle, no, ahí no puedes ir, pero estamos acá, no te das cuenta que no, tú quieres ir ahí. En estos momentos es un poco complicado que podamos ir, pero vamos a ver para poder regresar o para poder ir. Y como tiene problemas de memoria, obviamente va a olvidar esa situación. Entonces lo vamos a sacar de esa idea con otro tipo de actividad, por ejemplo. ¿No? O sea, sacamos de ese contexto, sacamos al paciente y podemos hacer otra actividad con él y lo tranquilizamos. Pero si nosotros nos ponemos a explicar, a contradecir, hablamos muchísimo, decimos muchas palabras, decimos frases muy largas, lo único que vamos a conseguir es confundirlo. ¿Ok? Janet dice, no se dice demencia senil, sino deterioro cognitivo. No, demencia es un término muy general, Janet, que engloba a muchas enfermedades como el Alzheimer, como la demencia vascular, como la demencia frontotemporal. El deterioro cognitivo es un estadio predemencia, ¿ok? A mi paciente no le gusta hacer ningún tipo de ejercicio. Apenas logramos hacer 10 minutos, después no quiere saber nada de ejercicio, solo quiere estar sentada. Dice Daniela. Daniela, ¿y has intentado 10 minutos? Es un tiempo aceptable, pero has intentado alternar este ejercicio con este tipo de actividad lúdica o con música o con un tipo tutti frutti sin escribir, hablado. ¿Has intentado? O de repente has intentado dividir ese espacio de 10 minutos, hacer, por ejemplo, 5 en la mañana y 5 en la tarde, para que sirva como una activación de la musculatura. Sería bueno intentarlo. Un adulto mayor de 85 años, dice Liliana, que camina lento. ¿Debemos agregar los ejercicios sentados? Los ejercicios sentados es una opción y podemos empezar con eso para luego, más adelante, poder hacer algunos ejercicios de pie, de repente sujetándonos en una silla o en una baranda, ¿no? Pero todo lo que hagamos, Liliana, tiene que ser de manera progresiva. No es que solamente nos vamos a quedar haciendo ejercicios en silla. Bien, bueno, creo que he tratado de contestarle pues todas.
las preguntas. Van a compartir, como les comento, van a compartir con ustedes esta presentación para que puedan revisar los links, ¿no? Y también puedan revisar las músicas. Recuerden que es muy importante que la música sea de agrado para el paciente. O sea, de repente no va a ser del agrado o no la vamos a conocer nosotros, pero si a ellos les gusta, eso es lo que importa. Y recuerden también el poder observar cuando querramos trabajar nuestra playlist específica para nuestro paciente, que es lo ideal, ver cómo reacciona ante determinada música. Porque como les dije, puede ser que para Juana esa canción le recuerde el momento más feliz de su vida cuando le pidieron matrimonio, y para Luisa de repente puede significar cuando un familiar, un hermano, un primo murió en un accidente, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no podemos generalizar. Lo ideal es personalizar la música de nuestro paciente para que se sienta cómodo. O, por ejemplo, por ahí también me pusieron, se me pasó a contestarle, ¿le gusta pelar alberjas? Perfecto, puede pelar alberjas, pero no voy a pasarme pelando alberjas todos los días, pues doctora, imagínese cuántas alberjas tendría que comprar. Perfecto, entonces hagamos algo parecido. Por ejemplo, podemos ver diferentes tapercitos, ¿no? Y podemos hacer, por ejemplo, que escoja diferentes menestras, coloque una menestra en cada uno de los tapercitos, o las botellitas podemos cortarles y generar los tachitos y poder ir acomodando, ¿no? Si le gusta ese trabajo manual o le entretiene. Y, por ejemplo, ahí puede acompañarnos a hacer, por ejemplo, alguna actividad y podemos ir conversando y podemos ir escuchando algún tipo de música quizás un poco más lenta, ¿no? Más suave por el tipo de actividad que no es específicamente actividad física. Creo que por aquí me han escrito algo más. Sí, Gladys dice los links no están en las presentaciones, por eso ahí los he colocado y se les va a compartir como siempre. Dori dice, la música va ligada a la emoción y recuerdos y sí, sería genial y motivador. Es que hay que observar y enseñar qué música lo anima o lo alegra, obvio. Muy bien, perfecto. Creo que hemos podido contestar todas las preguntas. Van a compartirles la información y no me queda más que agradecerles por unirse a la reunión de hoy. Y sí, nos gustaría, porque uy, hay un montón de personas, hay 77 asistentes, qué lindo de verdad. Si pudieran prender sus cámaras para poder tomar unas fotos, sería lindo, por favor. Vamos a ir, vamos a ir tomando las fotos. Eso es. A ver. Perfecto, qué lindas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hacen una labor increíble y maravillosa con sus pacientes. Recuerden que esto es un aprender continuo. No existe receta ideal. Sería maravilloso que tuviéramos una única receta que sea ideal. Imagínense, pues todos los haríamos, estaríamos felices y se acabarían los problemas, pero no es así. Cada paciente es especial, cada paciente es diferente. Lo que a uno le puede agradar, quizás a otro no. Y realmente es un aprender del día a día y espero que estas herramientas pues haya podido ayudarles. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas Con gusto. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Noches, gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.